culto de oración y de alabanza. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, queremos nosotros entrar porque tú limpias no solamente nuestras manos, sino también purificas nuestro corazón. Y queremos entrar para adorar, pero también para orar. Cantémosle primeramente estos dos primeros cánticos al Señor nuestro Dios. Amén. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso ni sabe engañar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso ni sabe engañar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Oh, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita y dame tu amor. Oh, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, yo entrando estoy en tu santuario, orando estoy. Señor, entrando estoy en tu santuario, llorando estoy. Limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita y dame tu amor. Oh, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita y dame tu amor. Entrar al santuario de nuestro Dios también para tener comunión, una comunión en el amor de nuestro Dios, con Él, con ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro hermano Israel ora por esa palabra que va a ser en esta noche predicada y enseñada a manera de estudio bíblico. Oramos al Señor. Señor y amado Padre, te seguimos dando las gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso, Señor. No solo eres un Dios, sino que eres el único Dios. Y te alabamos, Señor, porque te podemos llamar Padre. Ahora, Señor, te queremos pedir por la exposición de tu palabra. Queremos aprender, Señor. Queremos de que nos hable. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestra vida cualquier conocimiento que no pertenezca a ti. Ayúdanos a vaciarnos y a aprender, Señor, de qué quieres decir en nuestra vida, porque cada día tiene sus decisiones. Te pedimos, te imploramos, Señor, de que no solo nos hables, sino que nos ayudes a cumplir tu palabra. Queremos ser hacedores de ella. Pidiendo por el hermano que las va a exponer, Señor, lo bendecimos, Señor, levantamos nuestras manos hacia ti, Señor, pidiendo por su vida. Gracias por su esfuerzo, Señor, porque se ha puesto en tus manos. Te alabamos y bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, los animo que abramos nuestras Biblias en el Salmo 139. Vamos allí a leer una porción de las Escrituras hasta el verso 18. Vamos a leer los versículos del 1 al 18 del Salmo 139. ¿Vale? Vamos a tener allí presente que
El Señor nos está hablando de las preocupaciones. Hoy vamos a tener la tercera parte de ella. Y nos está diciendo que Él está con nosotros allí en esas preocupaciones. Una de las personas tal vez que sufrió mucho por las preocupaciones y que luego se le convirtieron también en enfermedades como la depresión, la ansiedad o llegar de pronto a estados psicóticos o psiquiátricos porque era perseguido, hasta en una cueva tuvo que estar, traicionado y por su propia familia, el rey David. Y el Señor le hablaba diciéndole, como nos dice a nosotros, que la preocupación se convierte en una carga muy pesada cuando nosotros la llevamos sola, es decir, cuando la carga es solitaria. Cuando tendemos a llevarla nosotros solos, sufrimos demasiado y tal vez llegásemos a tener serios problemas, hasta la muerte física estoy hablando. Mientras más nos preocupamos, más solos e incapaces nos sentimos. El Señor quiere decirnos que entreguemos esas preocupaciones a Él. Hoy en la tercera parte vamos a ya tomarnos unas pastillitas, unas pildoritas para tratar esta enfermedad. ¿Y cómo podríamos decir? ¿Cómo podemos tomar unas pastillitas y unas pildoritas? Sí, unas pastillitas y unas pildoritas que vienen muy bien encapsuladas, porque ahí está la palabra de Dios, está el susurro de nuestro Dios, está la voz de nuestro Dios, diciéndonos, estoy contigo, no estás solo, entrégala, háblame, desahógate. Y aún en los estados mentales más difíciles en que te puedas encontrar, entrégame incluso esa mente, ese cerebro, esa cabeza, porque ¿acaso no le decimos, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma? Y la mente también se puede enfermar. Como hijos de Dios, nunca estaremos solos. Nunca seremos abandonados. Y aquí el salmista nos asegura que la presencia de Dios, cuando Dios dijo que sabía todo acerca no solo de Él, sino de nosotros, antes de que naciéramos, versículos 13 y 16, y que siempre estaríamos con Él hasta el grado de que nosotros nunca podríamos estar fuera o escaparnos de la presencia del Espíritu de nuestro Dios. ¿A dónde iremos? Versículos del 7 al 12, es decir, de mañana o de noche, en la tierra o en el mar, en los cielos o en el Hades, Dios está allí. Un poco muy similar a esta forma de escribir aquí en el Salmo 139 a cuando el apóstol Pablo nos relata en Romanos capítulo 8, versículos finales, del 34 hasta el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni el abismo, incluso llega a decir ahí, ni la muerte, nada, podrá separarnos. Y esto está hablando de que Dios estará siempre con nosotros. Entonces vamos a leerlo, cómo lo expresa el rey David. Y el título incluso que le da la Reina Valera y también la Nueva Biblia de las Américas, habla precisamente de esas características de nuestro Dios. El Dios omnipresente, el Dios omnisciente y el Dios omnipotente. Es decir, el Dios que está en todo lugar. El Dios nuestro que todo lo sabe y el Dios nuestro que todo lo puede. Por eso el Señor Jesús pone en boca del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
porque Él es el Todopoderoso. Voy a leer la traducción viviente. La traducción viviente dice así, versículos del 1 al 18, Salmo 139. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir. Incluso antes de que lo diga, Señor, vas delante de mí y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Detente y piénsalo, ya que vamos a hablar de las preocupaciones, especialmente aquellas, porque las preocupaciones van directo a la cabeza, más que al corazón, a la cabeza, porque aquí es donde nos preocupamos y se afecta a nuestro corazón porque se agita, pero es la cabeza la que, en todo lo que contiene nuestra cabeza, nuestra mente, el cerebro, y nuestro cerebro ante descargas tan fuertes de todo tipo, neuronas, se pueden afectar muchos cables que pueden llegar a ser cortocircuito, pero allí está el Señor. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, como Romanos 8, 34 al 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, toda dimensión en nuestro Dios. Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicias, partes internas de mi cuerpo. Perdón, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Gracias es como dice la traducción de la Reina Valera. Te alabaré. Te alabaré por tus maravillas. Y especialmente nosotros como la creación máxima de nuestro Dios. Tan maravillosamente complejo. Piensa por un momento la complejidad, no solo espiritual, sino la complejidad de cada uno de nuestros órganos. Y dentro de cada uno de los órganos la forma entretejida con que Él nos creó, cuando creó al hombre y a la mujer. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien, dice la traducción viviente. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y he hecho esta pausa porque pienso en algo con respecto a la vida, no al aborto. Y no es válido que nos vengan a decir que el ser humano llega a ser humano cuando estará en el quinto o en el cuarto mes dentro de la matriz, dentro del vientre. Mi embrión, dice una traducción, mi embrión. Desde el mismo momento en que hace la vida así, el encuentro de la semilla depositada
en el acto maravilloso cuando es en la voluntad y en la forma de nuestro Dios. La vida la ha dado Dios. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Amén. Hemos empezado por tomarnos no la píldora y la pastillita, sino el jarabe entero con el Salmo 139. Pero es toda la Biblia que tiene pastillas para nuestra mente ser sanada en el Señor. ¿Estás enfermo? Pide a los ancianos, dice Santiago, que vayan y oren por ti y te unjan con medicina, porque ese era el aceite en la traducción, con medicina. Ahora estamos tomando la medicina espiritual, la palabra de nuestro Dios que nos reconforta. El 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Y nosotros, desde hace un tiempo para acá, bastante pudiera ser, venimos dedicando, porque podríamos preguntarnos qué está haciendo el mundo y qué estamos haciendo también nosotros como iglesia. La ciencia está avanzando hasta donde más pueda, porque los datos y las estadísticas son tremendos. Cuando el 10 de octubre escuchamos las estadísticas y todo lo que está ocurriendo con respecto a la enfermedad mental, es preocupante, como lo que estamos hablando de la preocupación. Pero nosotros vamos a entregar esa preocupación al Señor, porque queremos ver también que el Señor está haciendo. Y cuando aún yo escuchaba en el programa todo lo que el Señor hace mover, aún dentro de la sanidad, aún dentro de yo no sé qué, y aún dentro de las experiencias que nos competen a cada uno de nosotros, en lo familiar, en lo personal, la verdad que aún en medio de lo difícil que pueda ser este tipo de enfermedades, Dios es bueno y Dios nos está cuidando y Dios está haciendo algo maravilloso. Tenemos esperanza en el Señor. Confiando las preocupaciones a Dios, dejándonos llevar por el Señor nuestro Dios. La última parte, cuando hablábamos en la segunda parte de este estudio que hoy vamos a ver algunas dentro de las conclusiones, algunos remedios bíblicos que hacer, ¿no? Veíamos que el Señor extendía la mano en una preocupación grande hacia Pedro, cuando la barca estaba en medio de la tormenta y ellos estaban allí. Mateo 14, versículo 31. Y esa es la primera pastillita. Dice la palabra que al instante Jesús extendió la mano hacia su apóstol y discípulo, como la extiende a nosotros, y nos sostuvo. Pero también nos habla como le habló a Pedro. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nueva Biblia de las Américas. Primero, el Señor está allí y está al instante. Y el Señor extiende la mano a nosotros. Y no solo la extiende, sino que nos sostiene, no nos deja hundir. Y nos invita a caminar con Él. Pero también nos dice que tenemos que caminar por fe con Él. Y esto es lo que el titular de la serie de la predicación habla. Es decir, tengamos la confianza de entregarle las preocupaciones a Dios. Las palabras de Jesús a Pedro allí fueron tan reveladoras. Así concluíamos la última vez que hablábamos de esta serie, hombre de poca fe, porque Pedro había dejado de confiar en el Señor justo en ese momento.
Es decir, cuando sentimos que ya no podemos confiar a Jesús en nuestras vidas. Lo que le pasaba a Pedro también nos pasa a nosotros. Cuando sentimos que ya no podemos confiar al Señor nuestros sentimientos o nuestro futuro. Entonces, cuando eso ocurre, nos preocupamos y podemos hundirnos. Y eso, aun cuando nos duela o nos avergüence ante el Señor, porque nos avergüenza, es pecado. Y lo es porque estamos asumiendo responsabilidades que pertenecen al Señor. Es decir, estamos rehusando tercamente colocarnos en sus fuertes manos. Le hablaba al salmista allí, en su fuerte mano poderosa. Es decir, luchamos en nuestras fuerzas para sostener una carga que en nuestras manos y en nuestros hombros es muy pesada. Es para nosotros imposible. Pero para Dios, lo que para nosotros es imposible, para Dios, ¿qué dice Dios? Es posible. Esa es la clave. El pasaje realmente último nos enseñaba que aprendamos a mirar, es decir, aprendamos a ver y a vivir nuestros sentimientos de debilidad, vulnerabilidad, como una oportunidad más bien para crecer, pero crecer dependiendo del Señor Jesús. Es decir, avanzar hacia Él. Por eso ponía el Señor ese pasaje, aún en un momento tormentoso y en un momento donde aparentemente era difícil llegar a Él porque el Señor no fue hasta allá y se metió a la barca, sino que desde una distancia Pedro lo ve y le dice, Señor, quiero ir allá, y le dice, ven, y Él se anima a ir. Y tal vez él olvidó que no tenía carretera, que estaba en el mar. Pero cuando miró, ahí fue el momento crítico. Avanzar hacia Él tiene que ser caminar cogidos de su mano. Cogidos significa como agarrados, sí, sin soltarlo a Él. Él no nos suelta a nosotros. Él no soltó a Pedro. Pedro fue el que se soltó. Somos nosotros los que nos soltamos de Él. Como que en vez más bien de lo contrario, en el momento difícil, me agarro más del Señor. Asirnos. Y así sintamos o veamos la tormenta de momento, pues aferrarnos más a Él y caminar con Él. Pase lo que pase. Pase lo que pase, como la canción. Y pasar por pasar. ¿Qué pasará? Estaremos con Él y nos sentiremos seguros con Él. Porque eso fue lo que pasó allí. Es decir, para convertir nuestra preocupación en oportunidad, tenemos que caminar y tal vez, pensémoslo no como en una caminata larga, sino como en 2 pasos clave, que es lo que también nos enseña aquí el Salmo 139. Volver nuestra atención a Dios. Y cuando volvemos nuestra atención a Dios, encontramos los argumentos en su palabra para sentirnos seguros. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad en Él, porque Él es omnisciente, Él es omnipotente y Él es omnipresente. Es decir, Él estará con nosotros siempre. Él es todo poder y Él lo sabe todo. Por lo tanto, estas 3 características nos dicen que somos seguros en Él. Seguros en Él. De esa manera, entonces, podemos echar, como dice la palabra, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, primera de Pedro. Y este proceso de echar todo sobre Él, pues también se hace en esas 2 formas de caminar, con 2 ejercicios en el caminar. Pueden ser más en el Señor, pero al menos, para empezar, uno de ellos es
aprender de la Biblia cómo controlar nuestra preocupación. Pero si no la abrimos, si no la escudriñamos, incluso si no nos apasionamos por ella, si no nos interesamos incluso por ella en el sentido de que ella también es una escuela de conocimiento tan ilimitada, debo dedicarle todo el tiempo necesario, como cuando quiero ser médico y tengo que ir a la universidad y me tengo que pegar 10 años estudiando y leer manuales para poder ser un buen médico, un buen abogado. La mayoría de ellos dentro del ejercicio práctico también tienen que leer, o un buen ingeniero. ¿O acaso no tuviste? Hay que leer cantidad de conocimiento y de teoría con respecto a la enseñanza de la profesión que tenía. ¿Cuánto más de la Biblia? Y cuánto también de igual en otras profesiones. Escudriñarla, estudiarla. Y el consecuente de ellos es dar pasos prácticos de fe para avanzar. Y dos de ellos están, uno en la oración. Y la oración que se ramifica en la parte individual, personal, y la oración congregacional en la iglesia. Porque el Señor dijo que este lugar, que es su casa, es llamado por Él casa de oración, culto de oración. Y de esa manera, también unidos ya congregacionalmente, somos más fuertes en el Señor para resistir, para avanzar, para conocer y para aprender a tomar la medicina de nuestro Dios. Dios nunca dijo que no nos tomáramos la medicina. Nunca dijo que si sufríamos del corazón, entonces quita todo. Sí, pongamos la confianza en el Señor, creamos que Él sana y salva y hace las sanidades. Pero la ciencia, la medicina, forman parte de la ciencia que ha dado nuestro Dios. Una cosa es el abuso de ella en el sentido de la industrialización de las farmacéuticas, eso es otro cuento. Pero las medicinas son necesarias. Y cuánto más de la mente y de la cabeza. Y con ella también los tratamientos. Santiago 5 resumía un tratamiento que incluía la medicina y un tratamiento también de actitud, en el sentido de la rutina de tomar esas medicinas que también en lo físico traerían sanidad a nuestro cuerpo. Confiar las preocupaciones a Dios es saber que Dios está al control. La Biblia enseña que no pasa nada en este mundo que está más allá del conocimiento y del control de Dios. Primera o segunda pastillita que nos estamos tomando. Cuando nosotros sabemos por medio de la palabra, hay muchos versículos, pero uno de ellos, que Dios tiene el control de todos. Salmo 103, versículo 19. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Dios tiene el control. Salmo 66, 7 dice, pues con su gran poder gobierna para siempre. Observa cada movimiento de las naciones. Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en Israel y es motivo de oración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armarnos. Como Pedro quiso armarse y sacar una espada y la desenvainó para defender al Señor, y el Señor le paró y luego tuvo que repararle la oreja a Malco. Y en el Antiguo Testamento la palabra nos enseña que no es con espada ni con ejércitos, sino que es con su Santo Espíritu. ¿Cuánto más ahora que somos cristianos? Nos preocupan las enfermedades mentales, nos preocupa la guerra. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Ora confiadamente en el Señor. Es muy complejo tomar posiciones en el sentido de cargar favorablemente hacia un sector, ignorando también las víctimas que puedan resultar inocentes
en una guerra como la que está ahí. Israel defenderá lo que defiende Israel. Nosotros, en Jesús, oramos para que todas estas naciones vengan al conocimiento de su Señor y Salvador, que es el Mesías, que es el Cristo, que es nuestro Señor, que es Jesús. Observa cada movimiento de las naciones, que ningún rebelde se levante desafiante. Debemos en la palabra recordar, entonces, como lo enseñaba el Salmo 139, cuarta píldora, cuarta pastilla, que nos da seguridad en el sentido de que entrego mi carga a Él y en sus manos me encomiendo. En las preocupaciones, en las ansiedades, en las dificultades, en las enfermedades, en todo, que Dios está en todas partes. Lo veíamos en el verso 7 de este Salmo 139. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. El Señor también le habló a su profeta Jeremías en el capítulo 23, versículos 23 y 24, y le dijo: ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor, no, al mismo tiempo estoy lejos. Estoy tan lejos como estoy tan cercano. Dios está aquí, pero no ha perdido su lugar en su trono y donde gobierna y controla todo. Así el mundo se esté desbaratando y rompiendo en pedazos por culpa, como lo explicaba nuestro hermano Jesús en las enseñanzas de Génesis, del pecado original. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Es decir, no podemos ir a ningún lugar donde Él no esté. No hay lugar, no importa cuán solos nos sintamos, donde Dios no puede estar. Él está en todas partes. Nuevo Testamento, Mateo 28:20. Y aquí yo estaré con todos vosotros, incluyéndonos a nosotros. Está hablando el pueblo. Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios está en todas partes. Dios está con nosotros. No podemos ir a ningún lugar donde Él no esté. Salmo 139. No hay lugar, no importa cuán solo nos sintamos. Nunca te sientas solo. Dios lo sabe todo, omnisciente. Vamos a terminar en el día de hoy. Luego nos quedarán más remedios, más pastillas, más píldoras bíblicas para alimentar nuestro ser, porque en sí es su palabra sanándonos, mostrándonos qué hacer entonces con las preocupaciones. Saber quién es Dios y a quién le estamos entregando esas preocupaciones. Dios lo sabe todo. El Señor mira desde el cielo, dice el Salmo 33. Ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. También de no creyentes, también de incrédulos, de todo, porque Él nos ha creado a todos. Todos somos criaturas de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Juan capítulo 1 dice: ¿quiénes son los hijos de Dios, los nacidos de nuevo? Él sabe que tenemos miedo, por lo tanto, si conoce nuestro corazón, Él lo sabe. Él no nos está juzgando porque nosotros nos preocupemos. Las preocupaciones llegan porque vivimos en un mundo caído. Él lo que nos está diciendo es: veamos a Jesús, pongamos la mirada nuevamente en Jesús, el Salvador,
Él sabe que nos sentimos mal. Él sabe lo que nos asusta. Él sabe lo que nos atemoriza. Y mientras más nos preocupamos, más nos parece que Dios pareciera que ignorara nuestra situación. Sin embargo, descansamos cuando podemos verlo a Él, que tiene su mano extendida y nos dice, yo he estado de inmediato aquí y estoy contigo y te sostengo. Y cuando te sostengo con la diestra de mi poder, es decir, su brazo es poderoso. Es decir, confía en Él, porque Él sabe cómo van a salir las cosas y Él conoce nuestras necesidades. Y concluimos, entonces, dentro de lo omnisciente, dentro de lo omnipresente, todo lo puede. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai. Esto traduce, yo soy el Dios Todopoderoso. Más adelante, en el capítulo siguiente, en el verso 14 le dice, pero cuando le dice a este hombre, hombre de Dios, nos está diciendo también a nosotros, ¿existe algo demasiado difícil para mí? Y es una pregunta y nosotros tenemos que responder no. Pero él le responde a Abraham diciéndole, regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Es decir, cuando decimos no, que no hay nada difícil para él, es porque estamos seguros de que él es fiel a su promesa. Y este es un hecho maravilloso donde él sella de que él es fiel a su promesa. Tanto que prometió y cumplió y envió a su Hijo Jesucristo. El mayor sello que está en nuestras vidas es la cruz del Calvario. Es nuestro Salvador allí en la cruz del Calvario. Porque ya no está, porque ya está en el lugar donde está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso y vendrá por nosotros. Pero no lo estamos mirando tan lejos, sino que lo tenemos aquí en nuestros corazones, porque cada ser nacido de nuevo que ha creído en el Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es fiel a la promesa. Y de eso está lleno la verdad del Evangelio. Y en la promesa de Abraham, para contextualizarlo dentro del Nuevo Testamento, Jesús nos habla, así como le habló a Pedro y le actuó a Pedro, en Mateo 19, verso 26, Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Por lo tanto, Él puede llevar nuestras cargas, porque nos ayuda, porque nos protege, porque nos cuida, porque nos alivia, porque nos calma y porque nos sustenta. Salmo 55, 22, para terminar, lo dice. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Salmo 37, 5, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Amén. Pues queremos orar por todos aquellos familiares nuestros, amigos, hermanos en la fe, que padecemos de algún tipo de enfermedad mental. El espectro es tan amplio. Dedicaremos nuestra oración a ellos también. Lo venimos haciendo. Muchos de nosotros conocemos sus nombres, pero oraremos confiados en que Dios los está cuidando y los está tratando.
y les está enviando la medicina también, y el plan y el tratamiento para que se recuperen. Sus vidas están en sus manos, en las manos de nuestro Dios. Llámese depresión, llámese ansiedad, llámese esquizofrenia pasiva o activa, llámese brote psicótico, llámese Alzheimer, demencia senil, que le pueda dar a los niños, autismo, Asperger, que le pueda dar a los jóvenes, porque las estadísticas que nos hablaban en la radio y en los medios de comunicación el día 10 de octubre, el Día Mundial de la Enfermedad Mental, de la Salud Mental, los números más elevados son en nuestros jóvenes. Pero ahora la sanidad y los médicos y los gobiernos están sacudiéndose. Necesitamos orar más para que se sacudan más e inviertan más en la sanidad que en las armas para la guerra. Necesitamos, en vez de tanto armamento, tantas balas, tantos cañones, más tratamiento y más medicina, más profesionales. Y desde nuestra parte, más oración, y más fe. Nuestro Señor Jesús los cuida. Alabado sea el Señor, nuestro Dios. Hermanos, vamos a terminar este tiempo de alabanza. Invito al grupo de alabanza para luego ya dar paso al tiempo de la oración. Y vamos a cantarle al Señor. Estamos esperando al Señor Jesús. Él ya vino a salvarnos, pero Él volverá otra vez. Él volverá por su iglesia, la que compró a precio de sangre. Cantamos al Señor nuestro Dios. Amén. Cristo vendrá Otra vez su iglesia levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Sus ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Yo quiero estar con él para escuchar su voz cuando él me diga: buen siervo. Yo quiero estar con él para escuchar su voz cuando él me diga: buen siervo. Cristo vendrá otra vez, su iglesia levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Sus ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Yo quiero estar con él para escuchar su voz cuando él me diga: buen siervo. Yo quiero estar con él para escuchar su voz cuando él me diga: buen siervo.